El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo preguntó Pilato a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Gracias. Celebramos hoy la solemnidad de Cristo Rey del universo. Recuerden, hemos estado insistiendo, el calendario civil es uno, el calendario eclesiástico, el de la iglesia, es otro, y con esta fiesta, con esta solemnidad, terminamos el año litúrgico. El próximo domingo entramos en el nuevo año litúrgico, preparando nuestra Navidad con el Adviento. Entonces, ahorita estamos finalizando. ¿Esto qué significa? Que todo empieza con Cristo, porque todo lo creó Él, y todo termina cuando Cristo es Rey, cuando el Señor recupera todo lo que le había sido arrebatado a través del pecado que se cometió por Adán y Eva y los pecados de nosotros. Entonces, por eso Jesús ya se nos dijo cómo va a acabar la historia. La historia va a acabar con Jesús triunfando. Ahora vamos a ver de qué lado vamos a estar nosotros. Aquí vemos en el Evangelio de hoy que Pilato le pregunta a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le responde que su reino no es de este mundo. Esto es muy interesante, porque ese es el reino al que pertenecemos nosotros. Esa es nuestra casa, ese es el lugar a donde tenemos que llegar. Esa es la razón de nuestra existencia. No es este mundo. Por lo tanto, no debemos aferrarnos a las personas de este mundo. No debemos aferrarnos a las mascotas que tenemos en este mundo. No debemos de aferrarnos a los bienes materiales de este mundo, porque no nos vamos a quedar. ¿Qué caso tiene que nos engolosinemos en tener algo que luego vamos a tener que soltar el día de nuestra muerte? ¿Qué te puedes llevar? ¿Qué te puedes llevar cuando te mueras? De todo lo que tú amas, personas, animales o cosas, ¿qué te vas a llevar cuando te mueras? Te lo podrán poner en la tumba, pero ni así te lo vas a poder llevar, ni así te lo vas a poder llevar. Por eso no podemos aferrarnos nosotros a las cosas de este mundo. Nosotros no hemos venido para quedarnos aquí, no hemos venido para establecernos. Mucho se dice desde el Vaticano, el Papa y todos dicen la casa común. Sí es cierto, este es un lugar común, pero es una casa, no es la casa en la que vamos a permanecer para siempre.
Esta es una casa en la que es como un hotel. Cuando uno va de viaje, tienes un objetivo hacia el cual vas a llegar, y mientras te quedas a dormir en algún lugar, en algún hotel, llegas y tienes muchas cosas, pero nada es tuyo. Solo pagaste para usarlo un poco. Nosotros venimos al mundo, venimos de paso y venimos a prueba. Nosotros solo estamos así en este mundo, de paso y a prueba. Pilato le dice a Jesús: entonces tú eres rey. Y acuérdense, Jesús en ese momento ya lo habían agarrado en el huerto de los olivos, lo golpearon los soldados en el huerto de los olivos, lo llevaron delante de Caifás, lo golpearon los sacerdotes, lo golpearon los fariseos, lo golpearon los saduceos, los escribas, todos los que estaban ahí, que lo habían odiado por todos esos años. Ahí se desquitaron. No había nadie que defendiera a Jesús, estaba todo ensangrentado y todo golpeado. No había podido dormir porque lo metieron en una cárcel y lo sujetaron con cadenas como si fuera muy peligroso. Está en esa situación Jesús, y le pregunta a Pilatos: entonces tú eres rey. Como diciendo, ¿quién va a creer? ¿Quién va a creer que tú eres rey? Y Jesús responde: tú lo has dicho, soy rey, yo para esto he nacido. ¿Jesús está diciendo que nació para ser rey? No, él ya lo era desde antes. ¿Por qué dice para esto he nacido? Así como lo ves, así como lo vemos ahí, golpeado, ensangrentado, desvelado, le arrancaron pedazos de barba, pedazos de cabello. Así como lo ves, para esto he venido, dice Jesús. Para esto me preparé. Para esto me preparé. Soy rey. Pero para esto, ¿para qué? Para redimirnos. Y para redimirnos tenía que pagar los pecados. Y para pagar los pecados tenía que sufrir. Entonces está sufriendo, está pagando, está cumpliendo lo que le dijo el Padre Celestial. Está bien todo, aunque así lo veas a Jesús. Aunque así lo veas. Esto es bien importante, porque tú ya sabes para qué naciste. Hay gente que anda corriendo atrás del dinero, hay gente que anda corriendo atrás de bienes materiales, hay gente que anda corriendo y muriendo por otras personas, casi se quieren suicidar si aquella persona no le corresponde en amor. Tú ya sabes para qué vives, ya sabes para qué estás en este mundo. Estás para que te salves, no para que te vaya bien, no para que estés bien. Estamos de paso de aquí, estamos nada más de paso en este mundo. Por eso no es tan importante que nos vaya bien, no es tan importante que estemos bien. Lo importante es que estemos en el camino. Así de manera que si yo voy caminando hacia la santidad, si yo voy caminando hacia el cielo y me ven todo maltratado, me ven todo enfermo, puedo decirles: para esto nací, para llegar al cielo y allá voy. Ahorita me ves así, pero no siempre voy a estar así. Ahorita me ves así porque no he llegado. Deja que llegue y verás que todo va a cambiar. Pero ahorita así, para esto he nacido. Y como voy a llegar, como yo quiero llegar al cielo, como quiero la santidad, entonces pues tengo que pasar por ahí. Imagínate que te dice un doctor: tienes un tumor canceroso, el cáncer se encapsuló, pero necesitamos abrirte, necesitamos operarte, a sacar el tumor ese para que no te mueras. ¿Qué es lo que harías tú? Dirías: no, esto como te dije el doctor, y no te vamos a poder poner anestesia porque te podría hacer daño. ¿Ustedes qué dirían? No, yo no me voy entonces a operar. Pues te mueres, te va a matar el cáncer. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Pues ni modo, tengo que pasar. Pues vamos a darle. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué tengo que tomar? ¿Qué tengo que prepararme? A darle. ¿Por qué? Porque me van a operar. Yo me resigno, acepto mi situación y vivo conforme a la realidad. Eso es lo que Dios quiere y espera de nosotros. Yo voy al cielo, yo quiero esa salvación, pero para llegar a la salvación hay mucho sufrimiento de por medio. ¿Por qué? Porque yo ya pequé y los que están a mi alrededor también. Entonces hay mucho sufrimiento por el que voy a tener que pasar. Críticas, burlas, rechazos y cuánta cosa voy a tener. Pero para esto nací. Yo ya agarré el camino, ya sé que voy hacia el cielo, ya sé que tengo que caminar hacia la santidad. Para esto nací.
a darle. No nací para cortar flores en un jardín, nací para enfrentar una situación difícil, pero llegar al cielo. Eso es lo más importante, llegar al cielo. Para esto hemos nacido. Para esto, el que sepa para qué nació, todo tendrá sentido. El que no sabe para qué nació, todo le va a hacer daño. Le va a hacer daño la abundancia y le va a hacer daño la escasez, porque nada tiene sentido. Solamente va a ser feliz si las cosas están como Él quiere. Y eso no, eso es una soberbia en nosotros, querer ser los que dirijan nuestra propia, ser nosotros los que dirigimos nuestra propia vida. Eso no da resultado. Si eso fuera bueno, el mundo estaría bien, porque ahorita casi nadie está siguiendo la voluntad de Dios. Y si no seguir la voluntad de Dios nos llevara a un bien, todos deberíamos de estar bien. Y miren en qué situación estamos. Vean la situación de dolor en que nos encontramos en el mundo entero ahorita. Por eso dice Jesús: he venido a dar testimonio de la verdad. ¿Cuál verdad está hablando Jesús cuando dice he venido a dar testimonio de la verdad? Es la existencia de Dios, la palabra de Dios. Él ha venido a cumplir todo lo que el Padre Celestial dijo a los profetas acerca de Él. He venido a hacer testimonio de que mi Padre dice la verdad. Y por eso cuando muere en la cruz va a decir: todo se ha cumplido. Todo pasó por donde tenía que pasar, aguantó lo que tenía que aguantar. Todo se ha cumplido. Todo, el testimonio mayor del amor que Dios Padre nos tiene, lo vamos a ver en la cruz, cuando Jesús dé su vida por nosotros. Tanto te amó Dios Padre que le pidió a su Hijo que diera su vida por ti. Debes de ser muy valioso. Muy valioso. ¿Quién de ustedes daría la vida de su hijo para salvar a una persona que estuviera en un centro de rehabilitación por sus adicciones? ¿Quién de ustedes daría la vida de un hijo sano, justo y bueno por la vida de alguien que la echó a perder? ¿Quién? Dios Padre sí lo hizo por ti, Dios Padre lo hizo también así por mí. Este es el testimonio de la verdad. He venido a ser testimonio, dice Jesús. He venido a ser testimonio de cuánto te ama Dios. Eso es lo que es Jesús en la cruz, el testimonio, el testigo del amor. Él es la figura que podemos ver del amor del Padre Celestial. Allí, entonces Jesús se va a ver vulnerable, porque por ahí tenía que pasar. Muchas cosas vamos a tener que aguantar vara nosotros, vamos a tener que aguantar, pero por ahí tenemos que pasar. Por ahí tenemos que pasar. Es mejor soportar una injusticia que cometerla. Si ustedes cometen una injusticia contra mí, yo no tengo que pagar nada. Yo voy a pagar solamente si mi reacción es negativa. Pero si yo no tengo esa reacción negativa, yo no pago nada. La injusticia tuya la pagas tú. Por eso yo no tendría ni siquiera que enojarme por tus injusticias, porque las injusticias las vas a pagar tú. Enójate tú contigo, porque tú eres el que vas a pagar. Yo no voy a pagar tus injusticias, pero si tú cometes una injusticia y yo me lanzo contra ti, yo te ofendo, yo pago mis ofensas. Tú pagas tu injusticia y yo mis ofensas. Por eso es mejor estar vulnerable, pero no salirte de la voluntad de Dios. Es mejor perder en este mundo y ganar el cielo que ganar todo en este mundo y perder el cielo. Entonces, por eso Jesús ahí está de pie y dice: para esto vine, estoy bien, porque para esto vine, estoy haciendo lo que tenía que hacer, está consumándose la redención, estoy bien, dice Jesús, estoy bien. Por eso se va a escuchar la voz de Dios Padre, no en ese momento, en otro momento se va a escuchar la voz de Dios Padre que dice: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Porque cuando Jesús va a bajar a la tierra, se despoja de la gloria de Dios. Él no deja de ser Dios, pero la gloria de su divinidad la deja a los pies de su Padre. Por eso va a decir después: Padre, devuélveme la gloria que tenía antes de que el mundo fuera, antes de que el mundo existiera.
porque el Señor se despojó de la gloria de su divinidad, por eso no se notaba la divinidad en él, pero seguía, él era verdadero Dios y verdadero hombre, verdadero Dios, y por eso Dios Padre dice, lo he glorificado y lo volveré a glorificar, va a cumplir todo, va a hacer todo, va a llegar triunfante con mí y le voy a dar la corona. Y aquellos, ¿se acuerdan aquel el pasaje que meditábamos hace unos días? Donde unos no querían, dice Jesús, un hombre noble que iba a ir a un lugar lejano a que lo hicieran rey. Y unos mandaron una comitiva, diles que nosotros no queremos que este sea rey. Y dice Jesús, y lo hicieron rey, y regresa como rey. Es su historia, es su historia. El Señor estaba hablando de él, estaba hablando de lo que iba a suceder. Es la historia, es lo que Dios Padre dice aquí, lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Ahora, solo Dios tiene el poder absoluto sobre lo que Él ha creado, solo Dios. Y no existe nada que no haya creado Dios, no existe otro creador. Ni los ángeles pueden crear, ni los santos pueden crear. Nadie puede crear, solo Dios es creador. Nadie más puede crear. Entonces, Dios tiene un poder absoluto sobre lo que Él ha creado. Entonces, ¿por qué estamos así? Porque a nosotros nos dio libertad, voluntad y entendimiento, a lo demás no. A nosotros y a los ángeles, y somos los únicos que estamos en conflicto. Todo lo demás cumple la voluntad de Dios tal como es. Nosotros no, porque hemos hecho un mal uso de nuestra libertad, de nuestra voluntad y de nuestro entendimiento. Pero todo por eso obedece a Dios. Todo obedece a una mínima orden de Dios, todo obedece. Y por eso meditábamos hace unos días, cuando Josué en el nombre de Dios, si no lo hubiera hecho en nombre de Dios no pasa, le ordena al sol, detente, y el sol se detuvo. Se detuvo ahí. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios ha creado tiene un dominio absoluto sobre eso. Tiene un dominio absoluto sobre lo que Él ha creado. Pero aquel de nosotros, aquel ser humano que lo obedece y le es fiel, el que se llena de Dios, Dios le comparte de su autoridad. Dios le comparte de la autoridad que tiene sobre lo creado. Por eso los santos que se han llenado de Dios tienen autoridad para detener y arrancar enfermedades. Pero no es el ser humano, es Dios en esa persona. Es Dios en esa persona el que lo hace, porque Dios comparte la autoridad que tiene. Ya ven, aquí en México se dio un caso en unas playas de aquí de México, donde una religiosa andaba de misiones en un pueblito no muy grande, ahí en el mar, y un poquito más arriba había una zona residencial muy bonita, y entonces iba a llegar, esto es histórico, esto pasó en los periódicos, y venía un huracán de muy alta categoría, y le hablaron a la monjita y le dijeron: nos avisaron que nos saliéramos porque viene muy fuerte el huracán, pero no le avisaron a los del pueblo, a los pobres de ahí del pueblo. Pero sí, como la monjita tenía amistades allá de los ricos, pues ellas le hablaron a la monjita y le dijeron: salte de ahí. No le dijeron que se salgan, salte de ahí, tienes que irte lejos porque el huracán va a pegar muy fuerte aquí. Y entonces la monjita va inmediatamente con todos los pescadores, a todos les habla, se los saca a todos de sus casas y se van a la playa. Y en la playa se ponen de rodillas con el rosario en los brazos en cruz y el rosario en la mano, de frente a donde venía el huracán. Y el día siguiente las noticias dijeron, esto lo pueden encontrar en internet, las noticias dijeron: por alguna razón inexplicable, el huracán se detuvo y regresó por donde venía. Inexplicable para ellos, pero el que se llena de Dios controla. La naturaleza se somete, porque Dios tiene poder sobre lo que ha creado. A nosotros solo porque nos ha dado libertad y la respeta, solo por eso, pero sobre todo lo demás, Dios tiene poder. Por eso San Francisco de Asís descubre todo esto y ama a Dios en la naturaleza, no en la naturaleza por sí misma, sino
se asombra de lo hermosa que es la naturaleza y por lo tanto lo hermoso, lo poderoso que debe ser el que la creó. Entonces él descubría a Dios en la naturaleza, él descubría y amaba a Dios en la naturaleza. Eso es lo que nos va llevando al reino de Dios cuando Dios habita en el ser humano. Por eso San Francisco de repente quiere predicar sobre las misericordias y el amor de Dios y nadie le hizo caso, nadie se detuvo a escucharlo, nadie. Y San Francisco, dolido en su corazón, dice: bueno, si ustedes no quieren escuchar, predicaré a los animales del campo. Y se va al campo, entra al bosque y grita: ¿hay alguien que quiere escuchar de las maravillas de Dios? Y Dios hace que lleguen animales ahí. No les puedo decir que les hizo comprender, yo creo que no entendieron nada, pero llegaron. Cuando Dios quiere lo hace, lo que Dios quiere, porque tiene un poder absoluto sobre lo que le pertenece a Él, tiene un poder absoluto sobre lo que le pertenece. Entonces, ¿qué significa reinar? ¿Qué significa reinar para nosotros? Para nosotros reinar comienza. El ser humano puede comenzar a reinar si aprende a obedecer a Dios. Si aprende a obedecer a Dios. Jesús estaba tan lleno de su Padre que a las enfermedades les ordenaba. Les ordenaba. Cuando la suegra de Pedro estaba tirada en cama con fiebre, simplemente le ordenó a la enfermedad que se retirara y se acabó la enfermedad. Eso pueden hacer los que estén llenos de Dios. Pues es tan importante que nos esforcemos por llenarnos de Dios. Podríamos hacer mucho bien sobre aquellos que amamos y sobre aquellos que ni siquiera llegáramos a conocer. Podríamos hacer mucho bien, pero para eso se necesita llenarse de Dios. Para nosotros reinar comienza sabiendo obedecer a Dios, siendo testigos de la verdad. Es que Dios te tiene que hacer feliz, nos tiene que hacer felices. No podemos ir al cielo agüitados, enojados, molestos con Dios porque las cosas no se hacen como nosotros queremos, porque no nos cumplen las cosas que le pedimos, porque no entendemos su manera de... No podemos, es que a la fuerza nadie va a entrar al cielo. El que quiere entrar al cielo tiene que entender que tiene que pasar por un calvario, no existe otro camino. El calvario, ¿quién lo hizo? Los pecados de nosotros, eso no lo hizo Dios. Tienes que regresar el camino. Lo pasaste gozando y lo regresas sufriendo. ¿Qué tanto vas a sufrir? Pues depende de cuánto hayas pecado. Cada quien vamos a sufrir de acuerdo a lo que hemos pecado. Por eso hay tanto sufrimiento ahorita en el mundo y por eso vemos a tantos santos tirados en cama. Pues sí, están regresando, todos felices. Ninguno de ellos era, para ninguno de los santos, el sufrimiento era una desgracia. Para los santos el sufrimiento, las enfermedades y lo que padecían era la posibilidad de volver a Dios, de purificar sus pecados. Por eso nunca se quejaron, por eso abrazaron el sufrimiento que tenían y lo ofrecían, lo unían a Jesús y lo ofrecían. Todos los santos hicieron eso, todos los santos lo hicieron. Pilato le dice a Jesús: ¿qué no sabes que tengo autoridad para matarte y autoridad para perdonarte? Y Jesús le contesta: no tendrías ninguna autoridad si no te hubiera sido dado de lo alto. Si Dios no te da autoridad, no la tienes. Tú puedes hacer lo que te dé tu gana, pero si Dios no te da autoridad, no la tienes. Y si Dios te da la autoridad, te da el dominio y vas a poder vencer resistencias. Si no, van a vencerte a ti las resistencias de los demás. Pero si Dios te da la autoridad y la fuerza, vas a poder imponer eso, llevar, encauzar. Esto es para dirigir, para guiar a las ovejas del Señor. Para eso es que Dios da la autoridad. Y entonces el Señor puede dar toda autoridad. O fue querida por Dios o fue permitida por Dios. A lo mejor Dios le quiso dar a este la autoridad y la recibe, qué bueno. Y le quiso dar a este, pero entendió mal la humildad y se negó. Y entró uno de sus enemigos. Lo permite porque el suyo se negó. Lo permite, no lo quería, pero lo permite porque aquel a quien le quería dar la autoridad se negó. Entonces hay a quienes Dios les da la autoridad y a quienes solo permite, no quiere eso,
pero lo permite dada la libertad humana. Esto quiere decir que toda autoridad viene de Dios y que estamos obligados a obedecer. Estamos obligados a obedecer a aquel a quien Dios le dio autoridad sobre nosotros. Estamos obligados a obedecer en todo lo que no sea pecado. Si es pecado, nadie está obligado a obedecer, a nadie absolutamente, ni de las autoridades de la iglesia, ni de las autoridades civiles. Cuando es un pecado, no estamos obligados a obedecer, pero tampoco vamos a poder despotricar en contra. Por algo Dios o le dio o le permitió la autoridad. Por eso no vamos a ir contra la autoridad que Dios le dio. Pero si es pecado, simplemente no lo hacemos. No seguimos esas indicaciones si sabemos ya nosotros que eso es pecado. Pero toda autoridad viene de Dios. Toda autoridad viene de Dios. Y si Dios a ti te dio autoridad sobre alguien, te va a pedir cuentas sobre esa persona. A todos los papás les va a pedir cuentas sobre sus hijos, porque les dio autoridad sobre sus hijos. Y si el papá le quita a la mamá la autoridad sobre los hijos, va a tener que dar cuentas. Y si la mamá le quita autoridad al papá sobre los hijos, va a tener que dar cuentas. Siempre, porque la autoridad viene de Dios. Es Dios quien da la autoridad. Pero esa autoridad crece o disminuye según nuestra manera de vivir. Puede crecer o puede disminuir. Si te llenas de Dios, crece. ¿Cuántas veces hemos meditado cuando la Madre Teresa de Calcuta, de feliz memoria, llega a aquella reunión de sacerdotes, de los presidentes de los países más poderosos? No era de todos, era de los países más poderosos del mundo. Y de repente llega esta viejita con sus guarachitos, llega Héctor jorobadita que va caminando, llega a la puerta y los policías le abren la puerta. No se puede, están los presidentes más importantes del mundo, esa puerta no se debía haber abierto para nadie. Pues se abrió. Y se mete la viejita y va caminando y está un presidente hablando por el micrófono y la ve, la reconoce y se quita y llega la viejita, se sube y agarra el micrófono y les pone una regañada porque estaban aprobando el aborto en sus países, pero regañada. Termina y se baja y se va. ¿Quién puede hacer eso? Solo alguien a quien Dios le da la autoridad y la autoridad de Dios se impone. Y se quita, se dobla todo, enfermedades y cosas, todo se puede, pero solamente cuando la persona se llena de Dios, porque es la autoridad de Dios, es la autoridad de Dios que se puede imponer y puede hacer maravillas. Nosotros, en cambio, el reinado en el que nosotros pensamos es como el reinado de Pilatos. Para Pilatos, ¿qué significaba ser rey? Tener autoridad para hacer lo que le dé su regalada gana, poder hacer lo que le dé su gana. Para Pilatos eso era ser rey, para hacer y deshacer. El rey era alguien a quien todos van a servir y todos le van a aplaudir y le van a hacer reverencias. Nada que ver con el reinado de Cristo. Nada que ver. Jesús nos habla del reino de Él. Nos habla de esa realeza de Él, nos habla de la naturaleza de su reino. El rey es el que ama, el que está reinando es el que ama. Si no amas, no puedes reinar, no vas a poder reinar, no vas a saber reinar. El rey es el que ama, el rey es el que sirve. De hecho, el reinado, un rey se pone para que le haga bien al pueblo, es un servidor del pueblo, pero se centralizó todo el poder para que el rey pudiera hacer lo que le diera su gana, incluso sobre la vida o sobre la muerte de algunas personas, cosa que no era la intención, pero hacia allá se llevó. Esa es la forma de ver el reinado. En cambio, en Cristo no. En Cristo el rey, Jesús es el pastor rey, el buen pastor rey, porque el pastor guía a las ovejas, el pastor cuida a las ovejas, el pastor alimenta a las ovejas, el pastor protege a las ovejas, el pastor ayuda a las ovejas que están heridas, es el que sirve a las ovejas.
es el que sirve porque es el que ama. Esa es la idea de la realeza de Dios. El que puede servir a su prójimo está más cerca de ser rey. El que puede servir, el que tiene soberbia y cómo voy a servir, cómo me voy a rebajar, está muy lejos. Está muy lejos, se parece más a los animales que a los pastores. Se parece más a los animales que a los pastores. Entonces la idea del reinado es muy diferente en Jesús y en nosotros. Reinar es ser feliz, no por lo que se recibe, sino el ver. Es como la mamá cuando les hace la comida que tanto le gusta a sus hijos, y cuando saben que va a ser esa comida, ¡ey!, todos brincan de alegría y se ponen en la mesa y esperan, y cuando les sirve la mamá se lanzan a comer. ¿Qué alegría siente la mamá de ver? Ese es el fruto de su esfuerzo. Ella preparó todo eso con amor y ahora sus hijos están devorando todo lo que su mamá les preparó. Esa es la alegría de ser rey. No lo que se recibe, sino por lo que se da. No por lo que se recibe. Si ustedes en su matrimonio lo que esperan es recibir en lugar de dar, están lejos de ser del reino de Cristo y están lejos de la felicidad. Van a estar muy lejos de la felicidad, muy lejos. Solo viviendo así como el Señor pide, amando, sirviendo, actuando con justicia, solamente así vamos a demostrar que pertenecemos al reino de Dios. Por eso es tan importante que nosotros pensemos, si esta noche te murieras, ¿qué puertas se te abrirían? Tus actos demostrarían que perteneces a uno de los dos reinos, y por los actos uno de esas puertas se abriría. Entonces, si tus actos son conforme a la justicia, a la paz y al amor, tú perteneces al reino de Dios, no hay de otra. Te mueres y se abren las puertas del reino de Dios. Pero si tú lo que manejas es la envidia, el coraje, el resentimiento, el odio, la avaricia, todo esto, todo lo que es pecado, pues entonces si te mueres, tú no perteneces al reino de Dios, eso pertenece al reino del enemigo de Dios. Esa es la puerta que se te va a abrir. Si tú y yo nos muriéramos esta noche, ¿qué puertas se abrirían para nosotros? ¿Las del reino de Dios o las del reino de Satanás? ¿Qué puerta se abriría? Es algo que tenemos que meditar, porque un día va a suceder. Un día va a suceder. Un día nos vamos a morir, aunque no sabemos cuándo. Un día nos vamos a morir. Y por la cara que traen, pues a lo mejor al ratito unos ya están caminando hacia allá. Jesús responde entonces que su reino no es de este mundo, porque no tiene nada que ver con los criterios de este mundo. Nada que ver con los criterios de este mundo. Jesús no quiere ser el rey de un pequeño pueblo, como era el pueblo de Israel. Después de la multiplicación de los panes, lo quisieron agarrar, cargarlo, llevarlo a Jerusalén y proclamarlo rey de Israel. Jesús se da cuenta que lo quieren hacer rey de un pueblito y él es rey del universo. Se va corriendo al cerro. Ahí los dejó, se les perdió entre los árboles y ya no pudieron encontrarlo para hacerlo rey. Ese tipo de reinado no le interesa a Jesús, que es el que nos interesa a nosotros. Ese es el problema. Ese es el problema. Tenemos que ir cambiando los criterios. Tenemos que ir cambiando los criterios. Para pertenecer al reino de Dios se tiene que notar. ¿En qué se nota que alguien pertenece al reino de Dios? Jesús mismo nos dio la clave. Jesús mismo nos pidió que fuéramos mansos y humildes de corazón. Entonces hay que ser manso y humilde. Pero en este tiempo al que es manso lo hacen menso. Pues por ahí tenemos que pasar. ¿No quieres que te digan menso? No sirves para esto y es para lo que venías al mundo. Si no quieres que nadie te toque, nadie te diga nada, no sirves para esto. Y para esto naciste, para llegar al cielo, para aguantar vara, porque tenemos que llegar al cielo. El infierno es el que se va a interponer entre el cielo y tú, y va a buscar la manera de hacerte la vida imposible hasta que desistas de ir al cielo.
Por eso, qué importante pues es tener la firme convicción para poder enfrentar lo que tengamos que enfrentar, lo que sea. Tenemos que amar las cosas de Dios y amarlas como Dios quiere. Acuérdense de Pedro, cuando están en el huerto de los olivos y llegan los soldados, Pedro traía un traje y traía una espada. ¿Por qué traía una espada Pedro? Porque estaban en las fiestas solemnísimas de la Pascua y entonces todos se vestían de gala y la vestidura de gala del hombre traía una espada. Entonces Pedro está vestido de gala con su espada. Y de repente llega Judas, le da el beso, los soldados se le avientan encima, Pedro se da cuenta de lo que está pasando, saca la espada a Pedro y va en serio, le iba a tumbar la cabeza a Malco, nomás porque se alcanzó a quitar Malco y le cortó la oreja, le hizo volar la oreja que si no se mueve le vuela la cabeza. Pedro va en serio, en cuanto ve Jesús esto, le grita Pedro, enfunde esa espada, Pedro, enfunde esa espada, yo no necesito tu espada, Dios no necesita las espadas de nosotros, necesita un corazón lleno de fe y de amor a Él, y hace maravillas Él, y puede mover el universo Dios a través de nosotros, porque así es como Dios quiere hacer las cosas, a través de nosotros, pero necesita corazones dispuestos para Él, no dispuestos a la violencia, sino dispuestos a llenarnos del amor de Dios, y Él podría hacer maravillas. El Señor podría hacer maravillas inmensas. Ya ven, llega el Papa Juan Pablo II al hospital de niños con cáncer y está un niño con hidropesía, una cabeza inflamadísima, con un dolor espantoso el niño, y el Papa lo ve y se conmueve hasta el corazón, le da la bendición y le da un beso en la cabeza y se le quita la hidropesía. Y eso no se puede quitar así. Desapareció la hidropesía con un beso. Yo por más babas que les echara encima no va a pasar nada, porque no tengo la santidad que tenía el Papa, que ya la iglesia se la ha reconocido. Por eso es tan importante que nos preparemos. Cuánto bien podría ser una mamá santa, un papá santo. Cuánto bien podría ser para sus hijos. Cuánta autoridad podría tener. Y no como ahorita que tienen que gritarles, insultarles, y luego te dicen las mamás, es que si no le grito no me hace caso. Perdiste la autoridad. Pregúntate por qué perdiste la autoridad y te vas a dar cuenta que es porque no tienes a Dios. Es porque no tienes a Dios en tu corazón. Y hay gente que reza, pero la forma que vive, lo poquito que se llena de Dios, lo saca con la forma como vive. Entonces ni se nota que son personas que hacen oración. Entonces el Señor sí nos está llamando hoy, nos hace un llamado a su reino. El reino de Dios es un reino de paz, un reino de justicia y un reino de amor. Es el reino en el que nosotros hemos sido creados para estar en ese reino. Para eso hemos sido creados, para eso. Por lo tanto, pues hay que crecer en esto. Que les invito a que nos llevemos de tarea esto primero, ¿verdad? Si te murieras hoy en la noche, mañana te abrirían ¿cuál puerta? ¿Hacia el reino de Dios o hacia el reino de su enemigo? ¿Cuál puerta te abrirían? De acuerdo a lo que estás viviendo, no a lo que quisieras, a lo que piensas, sino de acuerdo a lo que estás viviendo. Piensa. Segunda cosa, ¿a ti te gusta servir o te gusta que te sirvan? ¿Qué prefieres tú? Si eres de los que prefieres que te sirvan, entonces hay de soberbia por ahí, que hay que trabajar. Pero si eres de los que desean servir, ahí está el reino de Dios. Ahí va a haber más del reino de Dios. Revisen, ¿qué les hace más felices cuando los sirven a ustedes o cuando ustedes sirven a los demás? Revisen eso en sus casas. Ahora, si el reino de Dios es paz, entonces revisa qué te quita la paz a ti y soluciónalo. ¿Qué te quita la paz? Porque el reino de Dios es paz. ¿Qué te quita la paz?
Por eso ahorita hay tanto y va a ir creciendo y va a ir aumentando las crisis de las personas de ansiedad, angustia, desesperación. Van a empezar a hacerse más violentas estos episodios en las personas y van a ver, muchos van a empezar a depender de medicamentos que no sirven para nada, pero la persona está tratando de salir de esa situación. Depresiones muy profundas que vamos a empezar a ver en muchas personas. ¿Por qué? Porque no está Dios, porque no hay paz, porque nunca se han detenido para ver qué les quita la paz para solucionar eso. ¿Qué te quita la paz? ¿Qué es lo que hace que te olvides de la justicia? Porque el reino de Dios es justicia. ¿A ti qué te hace que te olvides de la justicia? Eso lo tienes que trabajar. Eso lo tienes que trabajar. ¿Qué hace que tú te olvides de la justicia y se hagan las cosas a tu manera y aunque te haga daño a ti, no solamente a los demás? Pues ahora se hace así porque yo digo, aunque a mí también me vaya mal. Hasta se le hizo una canción, ¿verdad? Me he de comer esa tuna aunque me espine la mano. No me importa que me haga daño también a mí. ¿Qué cosas a ti te hacen olvidarte de la justicia? Para que lo soluciones, ¿Qué personas no has podido amar? Porque el reino de Dios es amor, es justicia y es paz. Y necesitamos crecer en esto. Las injusticias, el desamor, todo esto va a hacer que saquemos a Dios de nuestro corazón, lo expulsa de nuestro corazón y por lo tanto de su reino. Vean qué importante es que nos detengamos a revisar todas estas cosas. ¿Por qué y cómo pierdes la paz? ¿Con quién? ¿Por qué, con quién y cómo pierdes la justicia y caes en injusticias? ¿Por qué, con quién, cómo pierdes el amor? ¿Con quién? Tenemos que crecer en el amor a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y así cuando te mueras, las puertas del infierno no se pueden abrir, no perteneces allí. Pero si tenemos obras que son del infierno, que son propias del enemigo de Dios, pues entonces se van a abrir y te van a reclamar delante de Dios. Vas a ser arrancado de la presencia de Dios para ir a donde te pertenece de acuerdo a tu manera de vivir. Qué importante por eso es que nos detengamos. Ahorita que estamos vivos, todos ustedes están vivos, dormidos pero vivos, y si tienen la posibilidad de descubrir qué es lo que tienen que trabajar y cambiar y hacerlo. Si ya estuvieran muertos, ya nada más sería gritar de desesperación porque ya no puedes cambiar nada. Ya que la persona muere, ya no puede cambiar absolutamente nada. Que el Señor abra nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, ¿verdad? Que lo abra y nos dé la humildad para reconocer lo que tenemos que hacer, que dejar de hacer y que trabajar. Le pedimos a Dios Padre todas las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.